No siempre es el cuerpo el que grita. A veces es el alma la que está pidiendo auxilio. Un cansancio extraño que no se cura con horas de sueño ni con largos descansos. Un agotamiento silencioso que apaga el brillo de los ojos, aunque por fuera todo parezca en orden. Es ese desgaste que pesa sobre el corazón, no sobre los músculos. Esa inquietud que ninguna cama consigue calmar, pero que insiste en quedarse dentro. Muchos confunden el cansancio físico con el agotamiento espiritual y siguen arrastrando el alma con las pocas fuerzas que les quedan hasta que el alma empieza a colapsar. Billy Graham decía, el mayor cansancio del ser humano es vivir lejos de la presencia de Dios, incluso estando dentro de la iglesia, porque no siempre el agotamiento viene de lo que hacemos, a veces viene de lo que hemos dejado de nutrir, y todo lo que no se alimenta se debilita. Un corazón que ya no encuentra descanso en la oración, una mente que intenta resolver lo que solo la presencia de Dios puede calmar. Y así seguimos, intentando hacer las cosas de Dios sin estar con Dios, viviendo el Evangelio como si fuera una tarea, no un descanso. C.S. Lewis lo dijo con claridad, Dios no nos da paz separada de Él, porque tal cosa no existe. Paz sin presencia es una ilusión. Intentar vivir la fe desconectados de la fuente es como intentar respirar bajo el agua. No funciona, no sostiene. El alma lo nota, al principio con síntomas sutiles, irritabilidad sin causa, apatía disfrazada, pérdida de sentido en lo que antes inspiraba. Pero poco a poco, el alma se va apagando, aunque el cuerpo siga sirviendo. Quizás entonces, la pregunta más urgente no sea ¿qué es lo que tanto cuesta?, sino ¿con quién estoy intentando cargar todo esto? Porque puede que la vida no pese tanto. Puede que el peso solo se haya vuelto insoportable porque su presencia está demasiado lejos. Hay un tipo de cansancio que no grita, solo se calla. El alma cansada no deja de servir, pero ha dejado de disfrutarlo. Sigue asistiendo a las reuniones, cumple con las tareas, predica, canta, aconseja, pero por dentro algo se está secando. Ese agotamiento silencioso suele nacer del engaño más peligroso, confundir activismo con intimidad. Hacer para Dios se vuelve más importante que estar con Dios. Y así nos perdemos incluso haciendo lo correcto. Muchos no lo notan, pero hasta lo bueno puede alejarnos de Dios si no nace de Él. Cuando el servicio se convierte en rutina, pero no en adoración. Cuando el ministerio se vuelve obligación, pero ya no brota del encuentro. Jesús le dijo a Marta, «Estás inquieta con muchas cosas, pero solo una es necesaria». No la corrigió por servir, la confrontó por el exceso. El alma necesita presencia, no solo actividad. Necesita fuente, no solo movimiento. El riesgo está en insistir en hacer sin primero estar, y así el alma se rompe, aunque nadie lo vea, porque el cansancio que nace de la distancia con Dios es el más silencioso y el más destructivo. No deja marcas en el cuerpo, pero seca la fe desde dentro. No se trata de dejarlo todo, pero sí de volver urgente a la fuente, volver al lugar donde el hacer nace del ser, donde el servir nace del estar, donde el ministerio es fruto de la intimidad. Billy Graham decía, no hay productividad espiritual fuera de la presencia del Espíritu. Cuando perdemos ese centro, nos volvemos técnicos de la fe, pero dejamos de ser discípulos rendidos. El alma agotada no necesita más carga, necesita descanso, no necesita más tareas, necesita volver al encuentro. Y ese descanso verdadero solo se encuentra donde todo comenzó, a los pies de aquel que primero nos llamó a estar, antes de enviarnos a hacer. No todo sufrimiento es cruz, y no todo dolor es espiritual. Hay quienes confunden el colapso con un llamado, el cansancio extremo con fidelidad, y, en ese error, se hunden en una espiritualidad que enferma. Cargan pesos que Dios nunca puso sobre ellos, y por muy piadoso que parezca, no es fe, es distorsión. Hay una diferencia clara entre negarse a uno mismo por amor y anularse por culpa, entre seguir a Cristo y desaparecer creyendo que el propio dolor es una exigencia divina. Elías, uno de los profetas más grandes, lo vivió. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, después de ver fuego caer del cielo, huyó, se escondió.
Le pidió a Dios morir. Él, que había sido testigo de milagros, estaba agotado, porque hasta el más ungido se cansa cuando intenta ganar batallas espirituales sin el descanso de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Elías? No lo reprendió, lo alimentó, le permitió dormir y solo después le habló. El cuidado vino antes que la corrección, el descanso antes que la dirección. Billy Graham solía decir, Dios no solo quiere usarte, quiere restaurarte. Y restaurar implica reconocer que no todo lo que duele proviene de la voluntad de Dios, que el exceso de responsabilidades, la sobrecarga emocional, la acumulación de culpas y las promesas rotas no son señales de fe, sino síntomas de un corazón que ha olvidado dónde descansar. Dios no nos llama a una vida sin dolor, sino a un dolor que nos acerque a Él, no que nos aleje. Hay cruces que sí debemos cargar, pero también hay pesos que debemos soltar, porque el yugo de Jesús es ligero, porque ese agotamiento que tú llamas misión puede ser simplemente una alma pidiendo auxilio. El discipulado verdadero se construye con entrega, sí, pero también con pausas, con rendición, pero también con restauración. Y el descanso, cuando nace en Dios, también es adoración. Cuando comprendemos eso, entendemos que la cruz de Cristo fue suficiente y que Él no espera que muramos de nuevo, intentando ganarnos lo que ya nos ha dado por gracia. El alejamiento de Dios no grita, susurra, se instala poco a poco en silencios prolongados, en oraciones que se posponen, en promesas que se olvidan. Y cuando uno se da cuenta, el alma ya lleva una carga que ni siquiera sabe de dónde vino. Muchos creen que solo el pecado evidente agota la fe, pero hay un desgaste más sutil, más peligroso, el de vivir lejos de Dios, incluso dentro de un entorno religioso. Asistir a cultos, pero no al corazón del Padre. Hablar sobre Él, pero no con Él. Ese agotamiento espiritual aparece de formas inesperadas. No es simple desánimo, es una inquietud constante, una mente saturada que intenta justificarse, un cuerpo presente y un alma ausente. Un intento de sostener una espiritualidad basada en el rendimiento, no en la presencia. Y por eso tantos de fe colapsan. Están intentando dar fruto desconectados de la vid. Un alma desconectada se convierte en rehén de sí misma. Todo lo que hacemos en nuestras propias fuerzas agota. No es sostenible, no es pleno. Y con el tiempo ya no es real. Porque sin presencia solo queda apariencia. Y el espíritu no se alimenta de apariencias. Habita donde hay entrega. Y solo hay descanso donde hay rendición. La neurociencia lo confirma. Vivir en constante estado de alerta, intentando mantener una imagen o evitar un fracaso espiritual, activa mecanismos cerebrales de estrés crónico. El cortisol sube, la memoria emocional se sobrecarga y el alma entra en fatiga, no porque hayas pecado mucho, sino porque te alejaste de donde se recarga la vida, del lugar donde uno se renueva, donde se oye la voz que silencia todas las demás. El mayor desgaste no proviene del error, viene de la distancia, porque el pecado confesado puede ser perdonado, pero la falta continua de comunión debilita, y un corazón lejos de Dios, aunque esté limpio, sigue vacío. El verdadero descanso no está en dejar de fallar, está en volver a estar cerca, porque su presencia es sanidad, y sin ella, hasta la obediencia se convierte en carga. Imagina un móvil de última generación, potente, multifuncional, con todas las prestaciones que cualquiera podría desear, pero está sin batería, y por más avanzado que sea, sin carga, simplemente no funciona. Así es el alma humana cuando intenta vivir desconectada de la presencia de Dios. No le falta capacidad, le falta energía interior, le falta la fuente. Vivimos sobrecargados, nos exigimos, nos culpamos, nos entregamos, pero se nos olvida recargarnos. El alma no fue diseñada para vivir en modo avión, fue creada para estar conectada al cielo. La desconexión espiritual convierte dones en cargas, ministerios en agotamiento, relaciones en exigencias y la fe en una obligación, porque lo que sostiene no es cuánto haces, sino cuánto te llenas. Jesús lo sabía cuando dijo, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar».
No prometió eliminar el peso de la vida, prometió darte otro tipo de yugo, el suyo, suave, ligero, y no porque no demande, sino porque no asfixia. El yugo de Jesús no aprieta, Él guía, y eso lo cambia todo. Billy Graham decía, el descanso de Dios no es ausencia de trabajo, sino su presencia constante en tu interior. Descansar en Dios no es detener la vida, es dejar de huir, es abrir espacio en la rutina para escuchar otra voz, una que no exige más, sino que invita a permanecer, porque lo que Dios espera de ti no es rendimiento, es entrega. El alma solo puede con el peso de la vida cuando aprende a depender de la energía del cielo. Sin eso hasta la fe se vuelve carga. Con eso, incluso el dolor encuentra sentido. Recargarse en Dios no es un lujo espiritual, es supervivencia, y no basta con un momento esporádico. Es un ritmo de rendición, un hábito de silencio, una práctica de escucha, porque igual que el móvil necesita una toma de corriente, tu alma necesita su presencia, y cuando esa conexión se restablece, vuelve la fuerza, vuelve el ánimo, la esperanza respira, no porque todo haya cambiado por fuera, sino porque algo se reconectó por dentro. Quizá no sea la vida lo que pesa tanto, quizá eres tú quien está lejos de la presencia que lo sostiene todo. A veces, el peso no está en lo que cargas, sino en cómo lo estás cargando. La vida no se volvió más dura, eres tú quien se ha debilitado por dentro, porque existe un cansancio que no se soluciona con vacaciones, ni con sueño, ni con distracciones. Es un cansancio del alma, un vacío que nada externo puede llenar, solo Dios, y no ideas sobre Él, sino su presencia, su conexión, su intimidad. C.S. Lewis lo dijo claro, el corazón humano fue hecho para Dios, todo lo demás lo dejará inquieto. No importa cuántos logros consigas, cuántas metas alcances, cuánta gente te admire, si Dios no es el centro, todo pesa, todo se vacía, todo exige más de lo que entrega, porque solo su presencia reequilibra el interior. Billy Graham decía con voz firme y llena de compasión, vuelve, no importa cuánto tiempo haya pasado, Dios no se ha cansado de esperarte. El Padre no se ofendió con tu ausencia, sintió tu falta, extraña tu voz, tu corazón sincero, tu vulnerabilidad, porque Él no busca hijos perfectos, busca hijos presentes. Hoy puede ser el momento de reconocerlo. Estás cansado, no porque la vida haya empeorado, sino porque tu alma se ha alejado de la única fuente capaz de renovarlo todo. Y Dios, con su amor paciente, sigue ahí, llamando, invitando, esperando que dejes de correr, de huir, de intentar resolverlo todo con tus fuerzas. La invitación no es a hacer más, es a parar, parar y escuchar, escuchar con todo el corazón, porque es en la escucha donde empieza la restauración, y es en el regreso donde comienza la ligereza. Puedes volver hoy, no al activismo, sino a la presencia, al lugar donde el cansancio se transforma en paz, donde el peso se convierte en gracia, y donde el corazón cansado al fin encuentra descanso, porque Dios no solo te espera, Él te sostiene, y ese reencuentro puede cambiarlo todo, todo, empezando por dentro.